Arigato, thank you, merci, grazie, danke, obrigado. Idiomas, querida, aprende. ¿Sabes qué significan estas palabras, verdad? Significan gracias. Y sí, los españoles también empleamos la palabra gracias. Gracias. Aunque es cierto que no con tanta frecuencia como en otras culturas. Thank you. Thanks. Cheers. Ta. Thank you very much. Thank you so much. You're very welcome. Cuando aprendemos un idioma, no solo aprendemos su estructura, su gramática y su vocabulario, sino que para entenderlo mejor, debemos entender algunas características culturales y sus normas de cortesía. Los españoles tenemos fama de no ser muy educados o no ser muy corteses, pero ¿es cierto esto? En este vídeo vas a entender mejor nuestras normas de cortesía y vamos a ver si somos maleducados los españoles. También te voy a explicar por qué otros países hispanohablantes creen que los españoles hablamos de forma brusca y demasiado directa. Pero antes no te olvides de suscribirte al canal si eres estudiante de español y quieres conocer más curiosidades del idioma y de España. Además, vas a poder usar la transcripción del vídeo y también las flascas de vocabulario para que puedas retener, memorizar las palabras nuevas que aprendas de forma efectiva. Para comprender la mentalidad española, vamos a ver un ejemplo de una situación que seguramente te vas a encontrar si viajas a España. Imagina que te apetece tomar un café y entras a una cafetería o a un bar. ¿Cómo lo pides? Te voy a dar varias opciones y tú tienes que pensar si hay alguna frase errónea, incorrecta. Ponme un café cuando puedas. Quería un café, por favor. Querría un café, por favor. ¿Me podrías poner un café, por favor? ¿Hay alguna frase errónea? No, todas son correctas y las podemos emplear. Eso sí, las últimas son más formales y las primeras más coloquiales. De hecho, no resultaría nada extraño oír la primera, usar el imperativo, una orden. Eso sí, si vas a usar el imperativo, no te olvides de añadir... ¿No te das cuenta? Por favor, Patricia, lo he dicho. Patricia, Por favor, Patricia. Antonio. Por favor. Oye, estás entre los 4 mejores. Por favor, por favor. Oye, Patricia, te voy a decir... Por favor. Algo que sí resulta interesante del español son las diferencias en el uso de tú y usted entre Latinoamérica y España. En España está muy extendido el uso de tú para la segunda persona del singular, salvo en algunas zonas de Andalucía y Canarias, mientras que en Latinoamérica se emplea mucho más usted. De hecho, en España empleamos tú para casi todo el mundo. Cuando usamos usted es cuando nos dirigimos a personas de edad avanzada, tercera edad, ancianos, o a personas muy importantes o con cargos de mucha responsabilidad, lo que yo creo que es un poco clasista. Antes, el uso de usted estaba mucho más extendido. Hace décadas, los hijos llamaban a sus padres de usted, y no hace tanto, los niños en el colegio llamaban a sus profesores con el tratamiento de don o doña y de usted. Pero ahora, sin embargo, lo más extendido es llamar a sus profesores por su nombre de pila y de tú. Lo cierto es que, aunque el tuteo, el tratamiento de tú, es cada vez más habitual, según el protocolo o las normas de la buena educación, lo correcto es tratar de usted a las personas que no conocemos. Y si ellas quieren ser llamadas de tú, nos lo dirán. ¿Usted es Enrique? Claro, Enrique, pero no me trate usted. Tutéame, por favor. Así no fallamos. Ante la duda, especialmente en entornos profesionales o con personas mayores, es aconsejable emplear usted, aunque cada vez se use menos. Esto que te he contado hasta ahora sirve para España. En Latinoamérica, sin embargo, son más corteses. En muchos lugares emplean siempre el tratamiento de usted o incluso el de vos. ¿Vos pensaste en qué cárcel estás? El tratamiento de vos o voseo está localizado principalmente en Argentina, Uruguay y Paraguay. Buscando información para este vídeo, he encontrado un estudio publicado por la Universidad de Alcalá de Henares en el que se comparó la percepción de la manera de hablar de los habitantes de Madrid y de los de la Ciudad de México.
Parece que los mexicanos consideraban que el madrileño medio elevaba demasiado la voz. ¿Por qué me gritas? Utilizaba un lenguaje descortés y tampoco empleaba un tono suave o afectuoso, entre otras cosas. Los mexicanos de esta encuesta percibían a los madrileños como descorteses. Resumiendo, lo que a uno les resulta inapropiado, para otros es nuestra manera habitual o nuestra manera natural de expresarnos, debido a las diferencias culturales. Y como ves, esto ocurre incluso dentro de un mismo idioma. Por eso, entre otras cosas, en Latinoamérica nos pueden considerar a los españoles ásperos, bruscos e incluso groseros. Pero lo grosero que eres, lo eres todos los días. Y aprendo a quererte grosero como eres. O sea, lo que nosotros en España consideramos claro y directo, para otras personas puede ser demasiado rudo. Por otra parte, en Latinoamérica suelen emplear fórmulas más largas de cortesía y a nosotros, los españoles, a veces nos parece que no van al grano y que dan vueltas para expresar lo importante. Bueno, hemos visto que algunos factores importantes en esta percepción sobre la falta de cortesía de los españoles son nuestro tono de voz y nuestro estilo directo. Otro factor fundamental es el uso de palabrotas, palabras malsonantes, tacos o lenguaje soez. Sí, en España son muy frecuentes. Lo curioso de las palabrotas o tacos es que no solo se usan para expresar enfado o insultar a alguien, sino que en ocasiones también las usamos para expresar afecto hacia alguien. ¿Cómo te quiero, pedazo de cabrón? Dentro de la categoría del lenguaje soez encontramos la blasfemia. Si viajas a España, tal vez puedas escuchar alguna. Pero, ¿qué es una blasfemia? En el diccionario de la RAE se define como palabra o expresión injuriosa contra alguien o algo sagrado. Tampoco te acuerdas de los 2 meses que nos dejaste de ver, ¿no? Me cago en Dios. Es cierto que algunos tacos nos pueden ayudar a ser muy expresivos si los empleamos en el momento adecuado, pero si abusamos de ellos vamos a conseguir el efecto contrario. También hay otro peligro. Si no sabemos en qué contexto emplearlas exactamente, pueden dar lugar a malentendidos. Además, si recurrimos siempre a los tacos, nos perdemos parte de la riqueza del lenguaje. Imagínate que recibes una noticia muy buena, pues puedes decir que la noticia es la hostia, pero también que es genial, extraordinaria, fenomenal, fantástica, excelente. Maravilloso, espectacular. Si siempre recurrimos al taco, evitamos aprender o utilizar muchas otras palabras llenas de matices o de detalles que enriquecen nuestro vocabulario. En cualquier caso, si quieres conocer algunas palabrotas comunes en España, aquí puedes ver los insultos más frecuentes. Es un estudio realizado por la Universidad Nebrija. A los españoles nos encanta usar gilipollas, imbécil o cabrón, como puedes ver. Lerda, mira, no te voy a insultar. Pero lerda tú. ¿Vas a llamar a mi lerda? Como te decía al principio del vídeo, puedes usar la transcripción y también las flashcards de vocabulario de forma gratuita. Tienes el link abajo en la descripción del vídeo. Ahora es tu turno. ¿Hay muchas diferencias respecto al uso de palabrotas en tu cultura y la cultura española? ¿Crees que tu idioma es más o menos directo que el español? Cuéntame en comentarios y te leo. Un abrazo grande.